Nunca había creído en las historias que contaban los viejos del pueblo. Siempre pensé que eran cuentos para asustar niños o para que los forasteros no se metieran al bosque por las noches. Pero después de lo que me pasó después de lo que escuché esa noche entendí por qué en este lugar nadie sale cuando el sol desaparece detrás de los cerros. Todo empezó cuando regresé al pueblo de mi abuelo. Habían pasado más de 10 años desde la última vez que vine. El lugar se llama San Isidro del Monte, un pueblo pequeño escondido entre montañas y rodeado por un bosque tan espeso que desde el aire parece una mancha oscura que se traga todo a su alrededor. Las casas son viejas, muchas de adobe, con calles de tierra que crujen bajo los pasos y con un silencio que se vuelve más pesado cuando cae la noche. Vine porque mi abuelo murió. La casa quedó sola, y mis padres no querían venir a arreglar nada. Así que me tocó a mí viajar desde la ciudad para limpiar, revisar papeles y ver qué se iba a hacer con el terreno. Llegué por la tarde. El aire del pueblo olía a tierra húmeda y a leña quemada. Las montañas estaban cubiertas de nubes bajas y el bosque se veía oscuro incluso con el sol todavía en el cielo. Recuerdo que cuando bajé del autobús el chofer me miró raro. ¿Te quedas aquí?, me preguntó. Sí, le respondí. Mi abuelo vivía aquí. El hombre asintió, pero antes de subir otra vez al autobús dijo algo que en ese momento me pareció extraño. Si escuchas llorar en la noche no salgas. No pregunté nada. Pensé que era una broma. Caminé hasta la casa de mi abuelo, que quedaba casi al final del pueblo, muy cerca del inicio del bosque. Siempre me había gustado ese lugar cuando era niño. Había árboles enormes detrás de la casa, un arroyo pequeño que corría entre piedras y un sendero que se perdía entre los pinos. Pero esa tarde todo se sentía diferente, como si el lugar estuviera esperando algo. La casa estaba exactamente igual que cuando la recordaba. La puerta de madera vieja, las ventanas con cortinas amarillentas y el pequeño porche donde mi abuelo se sentaba a fumar mientras veía el bosque. Abrí la puerta con la llave que me había dado mi madre. El interior olía a polvo, madera vieja y humedad. Caminé por las habitaciones encendiendo luces y abriendo ventanas. El silencio dentro de la casa era extraño, como si cada paso resonara demasiado. Mientras limpiaba la cocina encontré algo que no esperaba. Una pequeña libreta vieja. Era de mi abuelo. Las páginas estaban llenas de notas escritas con su letra temblorosa. Muchas eran cosas normales, cuentas, recordatorios, compras del mercado. Pero otras páginas eran diferentes. En varias había escrito la misma frase. No salgas cuando llore. La frase aparecía una y otra vez. En diferentes días. En diferentes meses. Al principio pensé que tal vez mi abuelo había empezado a perder la memoria antes de morir. Pero luego encontré otra anotación. Una que me hizo sentir un escalofrío. Anoche volvió a llorar en el bosque. Me quedé mirando esa frase un buen rato. Intenté convencerme de que no significaba nada. Tal vez mi abuelo hablaba de algún animal. En los bosques hay coyotes, búhos, incluso algunos gatos monteses hacen sonidos que parecen lamentos humanos. Cerré la libreta y seguí limpiando. Cuando terminé ya estaba oscureciendo. El pueblo se volvió silencioso muy rápido. No había tráfico, no había música, no había voces. Solo el sonido del viento moviendo las ramas de los árboles. Encendí algunas luces y me senté en el porche con una botella de agua. El bosque frente a la casa era una masa negra. No se podía ver nada dentro. Ni siquiera la luna lograba atravesar los árboles. Estaba mirando hacia la oscuridad cuando escuché algo. Un sonido lejano. Al principio pensé que era el viento. Pero luego lo escuché otra vez. Era un llanto. Muy débil. Muy distante. Un lamento largo y triste que parecía venir desde lo profundo del bosque. Me quedé inmóvil. El sonido desapareció por unos segundos. Y entonces volvió. Más claro esta vez. Un llanto de mujer. Un llanto que parecía arrastrarse entre los árboles como si el bosque mismo estuviera repitiéndolo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Recordé las palabras del chofer. Si escuchas llorar en la noche no salgas. Intenté ignorarlo. Entré a la casa y cerré la puerta. Pero el llanto no se detuvo. A veces sonaba lejos, otras veces parecía acercarse un poco más. No era un grito. No era un alarido. Era un llanto profundo, desesperado, como si alguien hubiera perdido algo que nunca podría recuperar. Pasaron casi 20 minutos así. El sonido aparecía, desaparecía y volvía. Y entonces escuché algo más. Un susurro. Muy bajo. Apenas audible. Pero claramente humano. Una voz de mujer que decía algo que no podía entender. Me acerqué lentamente a la ventana. Miré hacia el bosque. Y por un momento pensé que había visto algo moverse entre los árboles. Una figura blanca. Muy delgada. Muy alta. Pero desapareció antes de que pudiera estar seguro. Me alejé de la ventana inmediatamente.
Mi corazón estaba latiendo demasiado rápido. Intenté convencerme de que todo era mi imaginación, que estaba cansado por el viaje, que el bosque estaba lleno de sonidos extraños. Pero entonces el llanto volvió, esta vez mucho más cerca, tan cerca que parecía estar justo al otro lado del arroyo, justo detrás de la casa. Y cuando el llanto terminó escuché claramente unas palabras que me helaron la sangre. Una voz femenina rota desesperada, susurrando desde la oscuridad del bosque. ¿Dónde están mis hijos? Y en ese momento algo golpeó suavemente la puerta de la casa. Me quedé completamente inmóvil. El golpe en la puerta no fue fuerte. No fue como si alguien estuviera tocando para que le abrieran. Fue más bien como si algo o alguien hubiera chocado con la madera. Un roce. Un pequeño golpe seco. Mi primer pensamiento fue que tal vez era alguna rama movida por el viento, o algún animal. En el bosque siempre hay mapaches, perros salvajes o incluso venados que se acercan a las casas buscando comida. Intenté tranquilizarme repitiéndome eso en la cabeza. Pero entonces el golpe volvió. Esta vez un poco más claro. Toc toc. No era el viento. Era alguien tocando. Mi garganta se secó. Miré la puerta desde el otro lado de la sala. La madera vieja parecía más oscura de lo normal bajo la luz amarillenta del foco. No dije nada. No pregunté quién era. Solo me quedé escuchando. Durante varios segundos no pasó nada. El silencio regresó, pero no era un silencio normal. Era uno de esos silencios que hacen que el aire se sienta pesado, como si algo estuviera esperando. Entonces escuché el llanto otra vez. Pero ya no venía del bosque. Venía de la puerta. Un lamento suave. Muy cerca. Del otro lado de la madera. Sentí un escalofrío subir desde mis piernas hasta mi cuello. La voz comenzó a hablar otra vez. Muy despacio. Arrastrando cada palabra como si le doliera pronunciarlas. Mis hijos. No pude moverme. Mi mente estaba tratando de encontrar una explicación lógica, pero cada segundo que pasaba hacía que esa explicación fuera más difícil. La voz sonaba húmeda, rota, como si hubiera estado llorando durante años. ¿Dónde están? El sonido de algo rozando la puerta se escuchó entonces. Como uñas. Uñas largas deslizándose lentamente por la madera. R. Mi respiración se volvió muy corta. Quería mirar por la mirilla de la puerta, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Que no era buena idea. Que había cosas que uno no debería ver. Recordé entonces algo que mi abuelo solía decir cuando yo era niño. Una frase que en ese momento no entendía. Nunca contestes cuando el bosque te hable. La voz volvió a susurrar. Niños, mis niños. Sentí un impulso extraño de responder. No sé por qué. Era como si la voz tuviera algo hipnótico, algo que tiraba de la mente y hacía que uno quisiera contestar. Mi boca incluso se abrió un poco como si fuera a decir algo. Pero en ese momento el llanto cambió. De repente se volvió mucho más fuerte. Mucho más desesperado. Un lamento largo que hizo vibrar la madera de la puerta. Mis hijos. Retrocedí un paso. El sonido fue tan fuerte que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. La voz ahora estaba llena de una tristeza tan profunda que me heló la sangre. Pero lo peor vino después. Un silencio total. Ni viento. Ni insectos. Ni el arroyo. Nada. Solo el silencio. Pasaron unos 10 segundos. Luego escuché pasos. Lentos. Arrastrados. Como si alguien estuviera caminando descalzo sobre la tierra húmeda. Los pasos se alejaron de la puerta. Luego bajaron por el pequeño porche. Después cruzaron el arroyo. Pude escuchar claramente el agua moverse cuando los pies entraron en ella. Y finalmente los pasos se perdieron otra vez dentro del bosque. No me moví durante mucho tiempo. Tal vez media hora. Tal vez más. No estaba seguro. El reloj de la cocina marcaba las 11 de la noche cuando finalmente me atreví a acercarme a la puerta. Mi mano temblaba mientras agarraba el picaporte. Abrí la puerta lentamente. El aire frío de la noche entró a la casa. Miré hacia afuera. El porche estaba vacío. El bosque frente a la casa era una pared negra de árboles inmóviles. Pero cuando bajé la mirada había algo que hizo que mi estómago se hundiera. En la madera de la puerta había marcas. 5 líneas largas. Como si alguien hubiera arrastrado las uñas por ella. Las marcas eran profundas. Demasiado profundas para haberlas hecho un animal pequeño. Pasé mi dedo por una de ellas. La madera estaba recién raspada. Y justo debajo de las marcas había algo más. Agua. Pequeñas gotas cayendo desde la puerta hacia el piso. Al principio pensé que era humedad. Pero cuando toqué una de las gotas sentí algo extraño. No estaba fría. Estaba tibia. Y tenía un olor raro. Un olor a río, a tierra mojada. Miré hacia el arroyo detrás de la casa. La luna salió de entre las nubes en ese momento, iluminando un poco el lugar. Y entonces lo vi. En el barro que había junto al arroyo había huellas. Huellas de pies. Pero no eran huellas normales.
Eran largas, delgadas, como si los pies fueran demasiado grandes para un cuerpo humano. Las huellas venían desde el bosque, cruzaban el arroyo, llegaban hasta mi puerta, y luego, regresaban otra vez hacia los árboles. Tragué saliva. Mi corazón estaba golpeando con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. No quería admitir lo que mi mente estaba empezando a pensar. Pero entonces escuché una voz detrás de mí, una voz muy suave, justo dentro de la casa, susurrando cerca de mi oído. Tú no eres mi hijo. Sentí un frío terrible recorrerme la espalda, porque esa voz no venía de afuera, venía de dentro de la casa. Me quedé paralizado. Sentí el aliento helado pasar junto a mi oído tan cerca que por un momento pensé que alguien estaba justo detrás de mí, pero no escuché pasos, no escuché respiración, nada, solo ese susurro. Tú no eres mi hijo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentía que me iba a explotar el pecho. Giré la cabeza lentamente hacia el interior de la casa. La sala estaba vacía. La luz amarilla del foco iluminaba los muebles viejos, el sofá donde antes se sentaba mi abuelo, la mesa de madera llena de polvo, pero no había nadie. Ni una sombra moviéndose. Ni una figura escondida. Nada. Por un segundo pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Tal vez el estrés del viaje, el cansancio, el silencio del pueblo, todo junto. Pero entonces la puerta detrás de mí se cerró de golpe. ¡Pam! El sonido fue tan fuerte que me hizo saltar. La cerradura incluso vibró. Miré la puerta con los ojos abiertos, tratando de entender qué acababa de pasar. No había viento suficiente para cerrarla así. El porche seguía completamente quieto. Tragué saliva y caminé lentamente hacia la sala. Cada paso que daba hacía que la madera del piso crujiera. El sonido parecía demasiado fuerte en medio del silencio. «Hola», dije en voz baja. No obtuve respuesta. Seguí avanzando por la casa. Pasé por la cocina, luego por el pequeño pasillo que llevaba a las habitaciones. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Pero algo se sentía diferente. Era difícil de explicar, pero el aire parecía más frío. Mucho más frío. Llegué a la habitación de mi abuelo. La puerta estaba entreabierta. Empujé lentamente. El cuarto estaba oscuro. Encendí la luz. La cama estaba perfectamente tendida, como si nadie hubiera dormido allí en semanas. El armario estaba cerrado. La vieja silla de madera donde mi abuelo se sentaba a leer seguía en la esquina. Pero algo en el piso llamó mi atención. Había agua. Pequeñas gotas. Las mismas gotas que había visto en la puerta. Seguían una línea por el suelo de madera. Entraban desde el pasillo. Y terminaban justo frente al armario. Sentí un nudo en el estómago. Me acerqué lentamente. Las gotas seguían cayendo. Como si algo o alguien todavía estuviera mojado. Miré la puerta del armario. Estaba completamente cerrada. Y entonces escuché un sonido. Muy suave. Dentro. Un pequeño sollozo. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. El sonido volvió. Un llanto. Débil como el de un niño que intenta no hacer ruido. «Mamá», susurró una voz muy pequeña. Di un paso atrás. Mi mente estaba tratando de entender lo que estaba escuchando. ¿Había un niño dentro del armario? Eso no tenía sentido. Esta casa había estado vacía desde que mi abuelo murió. El llanto volvió a escucharse. Más claro. «Mamá, tengo frío». Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. Porque la voz no sonaba completamente humana. Era como si estuviera ahogada. Como si viniera desde muy lejos. O desde muy profundo. Me acerqué otra vez al armario. Mi mano temblaba mientras agarraba la manija. Por un momento dudé. Una parte de mí quería abrirlo. Otra parte me gritaba que no lo hiciera. Pero entonces la voz volvió a hablar. «Ayúdame». Cerré los ojos un segundo. Y abrí la puerta del armario. El interior estaba completamente oscuro. No había niño. No había ropa. No había nada. Solo oscuridad. Pero el aire que salió del armario estaba helado y olía a agua estancada. Di un paso atrás confundido. Eso era imposible. Acababa de escuchar claramente una voz dentro. Entonces el llanto se escuchó otra vez. Pero ya no venía del armario. Venía del pasillo. Giré la cabeza lentamente. Y en ese momento la vi. Al final del pasillo donde la luz casi no llegaba había una figura. Alta. Delgada. Completamente inmóvil. Su vestido era blanco pero estaba empapado, pegado a su cuerpo como si hubiera salido de un río. Su cabello negro le cubría el rostro. El agua caía de él lentamente goteando sobre el suelo. No podía ver sus ojos. No podía ver su cara. Pero el llanto venía de ella. Un llanto profundo. Doloroso. Un lamento que parecía cargar siglos de tristeza. Mi cuerpo dejó de responder. No podía moverme. La figura levantó lentamente la cabeza. El cabello se separó un poco. Y pude ver parte de su rostro. La piel estaba pálida. Demasiado pálida.
como si nunca hubiera visto la luz del sol. Sus labios temblaban mientras susurraba una pregunta que hizo que la sangre se me congelara. ¿Has visto a mis hijos? No respondí. No podía. La figura dio un paso hacia mí. El suelo crujió bajo sus pies mojados. Y entonces levantó una mano temblorosa, señalando directamente hacia mí. Su voz se volvió más desesperada, más rota. Tú te los llevaste. El llanto comenzó a transformarse lentamente en algo mucho más aterrador, algo que no sonaba ya humano mientras la figura empezó a acercarse más por el pasillo. Retrocedí instintivamente. No pensé en hacerlo, simplemente mi cuerpo reaccionó. Mis pies se movieron hacia atrás mientras aquella figura avanzaba lentamente por el pasillo. El suelo crujía bajo cada paso suyo. El sonido del agua cayendo de su vestido mojado era constante, ploc, ploc, ploc. Cada gota golpeaba la madera como si el tiempo se estuviera midiendo con ese sonido. Mi espalda chocó contra la pared. No tenía a dónde ir. La figura seguía avanzando. Su cabello largo y negro cubría casi todo su rostro, pero ahora podía ver más de su cara entre los mechones húmedos. Sus ojos, si es que eran ojos, parecían hundidos en sombras. Su piel tenía un tono grisáceo, como si hubiera estado bajo el agua demasiado tiempo. El llanto seguía saliendo de su garganta. Un lamento profundo. Mis hijos. Su voz se quebró. ¿Dónde están mis hijos? Mi boca estaba completamente seca. Intenté hablar pero no salió ningún sonido. Ella dio otro paso. El agua de su vestido dejó una marca larga en el suelo detrás de ella. Dímelo, susurró. Su voz ya no era solo triste. Ahora tenía algo más. Desesperación. Locura. Tú los viste. Negué con la cabeza lentamente. Fue lo único que pude hacer. Yo no, logré decir con la voz temblando. No sé de qué habla. El llanto se detuvo. De golpe. El silencio que quedó después fue incluso peor. La figura inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera observándome, como si estuviera tratando de reconocer algo en mi cara. Entonces dio un paso más y salió completamente de la sombra. Ahora estaba a solo 3 metros de mí. El olor llegó primero. Un olor terrible a agua estancada, lodo y algo más, algo podrido. Mis ojos bajaron involuntariamente hacia sus pies. Estaban descalzos. La piel de sus pies estaba agrietada, cubierta de barro oscuro. Pero algo más llamó mi atención. Sus pies estaban al revés. Los talones hacia adelante. Los dedos hacia atrás. Un frío profundo recorrió mi columna. Había escuchado esa historia antes cuando era niño. Las viejas del pueblo lo contaban siempre con voz baja. Si veías a la Llorona, había una forma de reconocerla. Sus pies nunca estaban en la dirección correcta. Levanté lentamente la mirada otra vez. Su rostro estaba más visible ahora. Sus ojos estaban completamente negros. No blancos. No iris. Solo oscuridad. Y lágrimas. Lágrimas que caían sin parar. Pero no eran lágrimas normales. Eran negras. Se deslizaban por sus mejillas como tinta. No, susurró lentamente. Tú no eres. Su voz se apagó por un segundo. Luego volvió a hablar. Pero tú estás aquí. De repente su cabeza giró hacia la puerta de la casa. Muy rápido. Como si hubiera escuchado algo. Yo también escuché entonces. Pasos. Alguien caminaba afuera. Sobre el porche. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Golpearon 3 veces. Toc, toc, toc. Mi corazón dio un salto. La figura frente a mí se quedó completamente inmóvil. Su cabeza comenzó a girar lentamente hacia la puerta. Y su voz cambió. El tono triste desapareció. Ahora sonaba hambrienta. Niños. Los golpes en la puerta volvieron. Más fuertes. Toc, toc, toc. Hola. Dijo una voz de hombre desde afuera. ¿Hay alguien ahí? Reconocí la voz vagamente. Era uno de los hombres del pueblo, tal vez el vecino que había visto cuando llegué. Oiga. Volvió a decir. Vine a ver si todo estaba bien. Escuché algo raro. La figura frente a mí comenzó a temblar. Sus dedos largos se estiraron lentamente, como si quisiera tocar algo. Su cabeza se inclinó de manera antinatural demasiado hasta que escuché un pequeño crujido en su cuello. Niños. Susurró otra vez. Los golpes en la puerta continuaron. Oiga. Abra. Yo sabía lo que iba a pasar. Lo sentí. Lo entendí en ese instante. Si abría esa puerta algo terrible ocurriría. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció. No caminó. No corrió. Simplemente ya no estaba frente a mí. El pasillo quedó vacío. Mi mente tardó un segundo en procesarlo. Y entonces escuché el llanto. Pero ahora venía desde otro lugar. Justo. Del otro lado de la puerta. El hombre afuera dejó de golpear. Hubo un silencio breve. Y luego lo escuché decir algo con voz confundida. Señora. El llanto respondió. Suave. Cerca de él. Mis hijos. Pasaron 2 segundos. 3. Y entonces, el hombre gritó.
Un grito tan horrible, tan lleno de terror que todavía lo escucho en mis pesadillas. El grito fue seguido por un sonido húmedo. Algo cayendo. Algo arrastrándose. Y luego, silencio. Un silencio absoluto que envolvió la casa y el bosque. Me quedé mirando la puerta sin poder respirar. Porque entendí algo en ese momento. La figura no había venido por mí. Había venido porque alguien más estaba cerca. Y entonces, muy lentamente, escuché unos pasos mojados caminando otra vez hacia la casa. Pero esta vez, los pasos no se detuvieron en la puerta. Comenzaron a subir por las paredes de madera, como si algo estuviera trepando hacia el techo. No respiré. El sonido era inconfundible. Algo se estaba moviendo por el exterior de la casa, pero no caminando sobre el suelo. Se arrastraba por la madera, subiendo, lentamente. Las uñas raspaban la pared exterior con un sonido seco que atravesaba todo el silencio de la noche. RRRRRRR. RRRRRRR. Mis ojos se quedaron clavados en el techo. Las vigas de madera crujieron suavemente. El sonido continuó moviéndose hasta que quedó justo encima de mí. El aire dentro de la casa se volvió helado. Un frío antinatural. El tipo de frío que no viene del clima sino de algo más. Entonces el llanto volvió. Pero ahora venía desde el techo. Muy cerca. Demasiado cerca. Mis hijos. La voz vibró a través de las vigas. El sonido era tan claro que parecía que la mujer estuviera acostada justo encima de la madera escuchando, esperando. Sentí algo caer sobre mi hombro. Una gota. Miré hacia abajo. Agua. Luego otra. Y otra. Levanté lentamente la mirada. En el techo justo encima de mí comenzaban a formarse manchas oscuras entre las tablas. Agua filtrándose. El llanto continuó. ¿Dónde están? Retrocedí lentamente hacia la sala. Cada paso que daba parecía hacer demasiado ruido. Intentaba no mirar el techo, pero era imposible ignorar el sonido que se movía allá arriba. Algo estaba arrastrándose sobre las vigas. Caminando. Gateando. RRRRRR. RRRRRR. El sonido se movía conmigo. Como si me siguiera. Cuando llegué a la sala escuché un golpe fuerte arriba. Tump. El polvo cayó del techo. Mi corazón latía tan fuerte que casi no podía escuchar nada más. Entonces escuché algo nuevo. Un sonido pequeño. Muy pequeño. Como un chapoteo. Venía del pasillo. Me giré lentamente. Las gotas de agua que había visto antes en el suelo ahora se estaban moviendo. No era que estuvieran cayendo. Era como si alguien mojado estuviera caminando otra vez por la casa. Las huellas aparecían una tras otra. Pero no había nadie visible. Solo huellas húmedas formándose sobre la madera. Un pie. Luego el otro. Avanzando lentamente hacia la sala. Mi garganta se cerró. Las huellas se detuvieron a unos 2 metros de mí. Y entonces el llanto del techo se detuvo también. Silencio total. No me moví. No respiré. Durante varios segundos no pasó nada. Luego escuché algo detrás de mí. Un susurro. Muy cerca. Aquí estás. Giré la cabeza de golpe. Nada. La sala estaba vacía. Pero en ese momento el techo crujió violentamente. Crack. Las vigas se doblaron ligeramente. Y algo cayó desde arriba. No fue una persona. No fue un animal. Fue cabello. Un mechón largo y negro cayó desde una pequeña abertura entre las tablas del techo. Colgaba balanceándose lentamente. Empapado. Goteando agua sobre el suelo. Una gota cayó justo frente a mis pies. Luego otra. Y otra. El mechón comenzó a bajar más. Como si algo estuviera deslizándose por el agujero. Mi cuerpo reaccionó por instinto. Retrocedí varios pasos. El cabello siguió bajando. Luego apareció una mano. Una mano pálida. Los dedos eran demasiado largos. Las uñas negras curvadas. La mano se agarró de la madera del techo. Y comenzó a empujar hacia abajo. El agujero se abrió un poco más. La madera crujió. Otra mano apareció. Luego parte del rostro. El cabello cayó hacia adelante cubriendo la cara mientras aquella figura descendía lentamente desde el techo hacia la sala. El vestido blanco goteaba agua. El olor a río podrido llenó el aire. Mis piernas dejaron de responder. No podía correr. No podía moverme. Ella cayó suavemente al suelo frente a mí. Sus pies descalzos tocaron la madera sin hacer casi ruido. La cabeza permanecía inclinada. El cabello cubría su rostro completamente. Pero el llanto volvió. Más fuerte. Más desesperado. Mis hijos. La figura comenzó a caminar hacia mí. Un paso. Luego otro. Sus pies al revés raspaban la madera. SSRRR. SSRRR. Mis manos temblaban. Miré hacia la puerta pensando en correr. Pero cuando levanté la vista, sentí que la sangre se congelaba en mis venas. Porque la puerta estaba abierta. Y afuera en la oscuridad del porche, había algo tirado en el suelo. El hombre que había estado tocando. Su cuerpo estaba boca arriba. Completamente inmóvil.
Pero lo peor, era que algo estaba sentado sobre su pecho. Una pequeña silueta, del tamaño de un niño, empapada, con la cabeza inclinada, y cuando levantó lentamente el rostro hacia mí, vi que tenía los mismos ojos negros que ella. Y en ese momento, otro llanto comenzó a escucharse en el bosque. Pero no era uno solo, eran muchos. Decenas de voces infantiles llorando entre los árboles acercándose lentamente hacia la casa. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Los llantos infantiles comenzaron a llenar el bosque. Al principio eran pocos, 3, tal vez 4. Pero cada segundo que pasaba se escuchaban más. Más voces, más sollozos, más pequeños lamentos que parecían salir de entre los árboles como si el bosque entero estuviera despertando. Las ramas comenzaron a moverse. No por el viento. Algo estaba caminando entre ellas. Muchas cosas. Miré fijamente hacia el porche. La pequeña figura que estaba sentada sobre el pecho del hombre seguía allí. No se movía. Solo estaba mirando. Sus ojos completamente negros estaban clavados en mí. Su piel estaba empapada como si hubiera salido del arroyo o de algún lugar mucho más profundo. El agua goteaba de su cabello. Ploc, ploc. Y entonces inclinó lentamente la cabeza hacia un lado. Exactamente igual que la mujer detrás de mí. Mi estómago se hundió. Porque entendí algo horrible en ese momento. No era un niño. Era algo que parecía un niño. Los llantos del bosque comenzaron a acercarse más. Las ramas crujían. Las hojas se movían. Decenas de pequeñas siluetas comenzaron a aparecer entre los árboles. No podía verlas claramente, pero sí podía ver su forma. Pequeños cuerpos. Delgados. Empapados. Caminando lentamente hacia la casa. El llanto se volvió más fuerte. Mamá. Mamá. Tengo frío. Mamá. Sentí el aliento helado detrás de mi cuello. Ella estaba justo detrás de mí. No tenía que mirarla para saberlo. Podía sentir su presencia, su tristeza, su hambre. ¿Los ves? Susurró. Su voz era apenas audible. Pero cada palabra parecía arrastrar siglos de dolor. Mis hijos. Los pequeños cuerpos en el bosque comenzaron a salir de entre los árboles. Ahora podía verlos mejor. Sus rostros eran pálidos. Sus ojos completamente negros. Sus ropas estaban mojadas pegadas a sus cuerpos pequeños. Y caminaban lentamente hacia el porche. Uno tras otro. Uno tras otro. El pequeño que estaba sobre el pecho del hombre se levantó. Sus pies tocaron el suelo húmedo. Giró lentamente hacia la puerta. Y comenzó a caminar hacia mí. Sus pasos eran suaves, casi silenciosos. Pero el sonido del agua cayendo de su cuerpo se escuchaba claramente. Ploc, ploc, ploc. Mi mente gritaba que corriera, que escapara. Pero mis piernas no respondían. El niño llegó hasta el umbral de la puerta. Se detuvo allí, mirándome. Luego levantó una mano pequeña señalándome. Su voz salió en un susurro ahogado. Él no es. El niño giró lentamente la cabeza hacia la mujer detrás de mí. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Este no fue. El llanto detrás de mí se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue pesado. Terrible. La mujer respiró profundamente. Un sonido húmedo como si el aire pasara por pulmones llenos de agua. No, susurró. Sentí sus dedos rozar lentamente mi hombro. Estaban helados. Tan fríos que me quemaban la piel. Tú no eres. Su voz se rompió otra vez. Pero entonces el niño en la puerta volvió a hablar. Pero él vive aquí. El silencio volvió. El aire dentro de la casa se volvió todavía más frío. Los pequeños cuerpos seguían saliendo del bosque. Ahora había muchos. Tal vez 20. Tal vez más. Todos miraban la casa. Todos lloraban. Mamá. Mamá. La mujer detrás de mí levantó lentamente la cabeza. Sentí su cabello húmedo rozar mi cuello. Esta es la casa. Sus dedos comenzaron a apretarse sobre mi hombro. Aquí. Su voz se volvió más oscura, más profunda. Aquí vivía. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Porque de repente recordé algo. Algo que mi madre me había dicho cuando era niño, pero que siempre pensé que era solo una historia vieja del pueblo. Un rumor. Un chisme. Algo sobre mi abuelo. Algo que había pasado muchos años atrás. En el bosque. Cerca del arroyo. Algo que nunca se volvió a mencionar. La voz detrás de mí susurró entonces algo que hizo que todo encajara. El hombre que me los quitó. Sus dedos apretaron mi hombro con más fuerza. Vivía aquí. Sentí que el mundo se inclinaba. Porque la casa donde estaba parado, la casa que había pertenecido a mi abuelo, la casa que estaba junto al arroyo donde los niños aparecieron muertos hace décadas, era el mismo lugar donde, según las historias del pueblo, habían visto por primera vez a la Llorona llorando entre los árboles. Y en ese momento, la mujer acercó lentamente su rostro a mi oído, y susurró con una voz llena de rabia y tristeza al mismo tiempo. Entonces, si él ya murió, sus hijos deben pagar. Y cuando levanté la mirada hacia la puerta,
Vi que todos los niños del bosque ya estaban caminando hacia la casa.